Bienvenidos, hermanos, a esta palabra que Dios nuestro Padre nos va a decir en estos momentos. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5 del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron ante endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos lo oían, se admiraban de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como sabemos, las palabras de Jesús en el Evangelio traen luz a nuestra vida. Al dejar entrar esta luz en nuestros corazones, se disipan las tinieblas del error y del pecado. El pecado es el peor mal que puede sufrir el hombre desde el pecado original. Probablemente el Evangelio de hoy nos haya impactado mucho por la experiencia del hombre poseído, no por un demonio, sino por una legión. Algunas personas se asustan de solo pensar en el demonio. Para otras, y especialmente para los jóvenes, pues los jóvenes creen que no existe el demonio. El demonio sí existe, porque quizá se piensa que un personaje
con una figura espantosa, pero el demonio es el mal, el pecado, que se opone al plan de Dios. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, se hizo hombre y vino para salvarnos. Dio su vida en la cruz para librarnos del mal, del pecado, del dominio que nos engaña, ya que es el padre de la mentira. El Espíritu Santo que nos mueve a aceptar a Dios como Padre y a Cristo en nuestra vida, como nuestro hermano mayor, a nuestro alrededor, en nuestro entorno familiar, laboral, social, en el país, en el mundo. Y hagamos la pregunta: ¿estamos viviendo como hijos de Dios y hermanos unos de otros? Como Cristo nos dice. ¿Y qué vemos? ¿Y qué sabemos por las noticias? Violencia, injusticia, corrupción, amenazas de guerra. Esta triste situación se debe por el pecado social, del que muchas veces, por el engaño del demonio y por la propia ceguera. Si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder evitar ese pecado, ese mal social, la violencia, la injusticia, la corrupción, la lujuria, que hoy en el mundo se deriva de los pecados personales. Si puedo reconocer mi propio pecado, mi yo, que a veces digo yo no tengo pecado, yo no he hecho esto, pero si recordamos y pensamos que realmente sí también pecamos, porque somos humanos y como humanos fácilmente nos dejamos engañar del demonio. Por otro lado, sabemos por la fe que el mal no tiene la última palabra. Lo sabemos por todas las acciones buenas, muchas veces ocultas, que no salen en las noticias, movidas por el Espíritu Santo, al escuchar a Cristo que se dirige a nuestros corazones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Al que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Aquí hay algo importante para reconocer. ¿Dónde encuentro a Cristo? ¿Cómo lo puedo seguir? Escuchando su palabra, orando en los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía, porque en la Eucaristía Cristo nos da la fuerza, nos da ese valor para seguir adelante, nos da la paz, la alegría en todas las dificultades. Es Cristo que nos libera, que nos da la libertad verdadera. Entonces, como el hombre liberado del Evangelio, tendremos el deseo de seguirle, pero en torno aquí hay algo muy importante. Jesús le dice cómo, dónde quiere ser servido. Escuchamos nuevamente: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que es el Señor contigo. Si reconocemos el amor y misericordia de Dios en nuestra vida, ya tenemos mucho que contar y celebrar. En la familia de ahí saldrá para todo el mundo, ya que de la familia salen maestros, jefes, políticos, sacerdotes y los buenos padres de familia.
Por eso debemos estar muy unidos al Señor Jesús y a la Virgen María. Pues muchas gracias, hermanos, por tener la paciencia de podernos escuchar la palabra de Dios para que la podamos poner en práctica. Que pasen un feliz día. Saludos a toda su familia.